El Hospital de Santiago, el primitivo Hospital de Santiago, surge en el mismo momento en que se reconquista la ciudad por Alfonso VIII, por las tropas del rey de Castilla y del rey de Aragón, en ese proyecto de reconquista que saltan del Duero al Tajo, que durante mucho tiempo estuvo parado y que por decisión, como digo, de estos dos reyes se decide asaltar el Tajo y llegar hasta Toledo. Cuenca era un bastión musulmán, si no estratégico a nivel militar, sí un punto de referencia del dominio musulmán de la Marca Media, digamos. Entonces, cuando Alfonso VIII toma la ciudad, decide elevar un hospital que va a estar dirigido o coordinado por la Orden de Santiago, que es la orden que a él le acompaña desde el principio en cada uno de sus proyectos de conquista. Es un hospital de redención de cautivos, es decir, no es un hospital al uso para ayudar a los enfermos o para atender los heridos, sino que es un hospital de redimir cautivos, que eso significa intercambio de prisioneros, porque era lo que al principio era fundamental, que aquellos prisioneros en número o en importancia que se hubieran tomado en la ciudad de Cuenca en este caso, pues si interesaba se cambiaban por prisioneros cristianos de renombre o de prestigio que los musulmanes de Al-Ándalus tuvieran en cualquier otra plaza fuerte. La posición estratégica, como bien dices, es un arma que se utiliza en aquellos momentos del siglo XIII, sobre todo porque tiene que estar extramuros de la ciudad y luego porque tiene que estar en un lugar donde pueda tener alrededor suficiente terreno para poder abastecer a quienes van a estar dentro del propio hospital, ¿no? Cuenca, la ciudad de Cuenca, la ciudad fortificada de Cuenca, que está en un alto, en un faro rocoso, como sabéis, las condiciones orográficas que presenta la ciudad viene determinada por una serie de puntos elevados, una serie de montecitos elevados, algunos más grandes que otros, como el cerro de Su Majestad, de la Majestad, como el cerro de Socorro o como el cerro de San Cristóbal. Cerro de Santiago también, que son cerros que en época que no existe la pólvora no son tan peligrosos, salvo la vigilancia o el sentido de vigía, pero que sí serán luego muy fundamentales a la hora del conocimiento de la pólvora y de su aplicación. Es decir, en estos cerros colocas artillería y puedes conseguir rendir una ciudad como Cuenca en un corto espacio de tiempo. Esa es la razón de la situación estratégica de fundación, y luego el hecho de que estuviera donde está, pues sirvió para que en las guerras, como bien has dicho, en las diferentes guerras que ha tenido que sufrir la península ibérica, en este caso España, como por ejemplo es la guerra de las comunidades, pero sobre todo la guerra de sucesión a la corona española entre las tropas inglesas y francesas. Cuenca sufrió muchísimo, las tropas inglesas se afincaron en este cerro para bombardear la ciudad y dominar y conquistar la ciudad, o también en la guerra de la independencia. También sirvió este cerro como ataque directo de los franceses a la propia ciudad de Cuenca, o en la guerra de las carlistadas o los carlistas, en las tres guerras carlistas, sobre todo en la tercera, cuando Santés consigue dominar la ciudad y después Alfonso de Borbón y Doña Blanca en el año 1874, un 15 de julio. Desde el hospital están colocadas las piezas de artillería que provocan la rendición de la ciudad. Cuando se establece un perímetro amurallado en una ciudad ajustada en espacio como es Cuenca, es decir, no tiene más espacio que el que tiene, porque tiene unos abismos que conforman las dos hoces de los ríos, se decide que aquellos elementos que pueden ser fundamentales pero no son necesarios de defensa, como es un hospital que redime cautivos o que atiende enfermos, que puede atender heridos posteriormente ya en su función de un bando o de otro bando, igual que le pasa a los conventos en el siglo XVI, ocuparán extramuros, que se llaman, espacios extramuros, conventos de frailes. No tanto los conventos de monjas, que por el hecho de ser mujeres ocupan espacio intramuros. Pero es lógico pensar que al principio su funcionalidad permitía estar fuera y luego, por necesidades de espacio, también era un requerimiento que hacía que se ubicasen fuera del perímetro amurallado. Cuenca llega a tener en un periodo entre el siglo XVI y XVII 9 hospitales con diferentes funciones. Concretamente, este hospital, que es el primero de la ciudad,
está enfrentado, no enfrentado por enfrentamiento, sino por espacio geográfico, a el barrio de San Antón, que lo tenemos enfrente, y en el barrio de San Antón se ubican tres hospitales. Tres hospitales que van a ser, uno es San Antón, otro es el Hospital de San Jorge y otro es el Hospital de San Lázaro. Cada uno de ellos tiene una función determinada y viven, se mantienen durante todo cerca de 2 siglos. En la parte alta de la ciudad también se ubican hospitales con necesidades para la vecindad de la ciudad. Por ejemplo, en el barrio de San Gil se colocan los hospitales como es San Sebastián y Santa Lucía, justo en lo que es la parroquia de San Esteban el Viejo e incluso del convento de las Bernardas. Y como digo, esa red de hospitales que son necesarias en ese periodo pues giran en torno a lo que es la propia ciudad, su desarrollo, pero cada uno con una función determinada. El Hospital de Santiago sigue siendo el primero, el más fuerte y el más preparado. Un hospital al principio es un edificio que tiene que abastecer a cubrir unas necesidades. ¿Cuáles son las necesidades? Pues espacio para ubicar a las personas que tienen que estar hospitalizadas, sea reacción de cautivos o sea atención sanitaria. Pero lógicamente estamos hablando de un periodo histórico en el que la religión es clave en la sociedad. Entonces, esa necesidad religiosa hace que este hospital, que es de una orden militar religiosa, como es la Orden de Santiago, con cabecera de Núcleos, necesite tener una iglesia donde se cubran los oficios religiosos que necesita cualquier edificio en ese momento construido. Entonces tenemos la iglesia y el propio hospital conformando lo que es, digamos, todo el paisaje urbano que tenemos ahora en la elevación de este cerro. La parte trasera del cerro del Hospital de Santiago, de este cerrito que está ubicado, hubo en tiempos una calera, una yesera. También se ubicó la horca de los ajusticiados y también estuvo el osario de los moros, que se llama. Es decir, el enterramiento de los mudéjares que quedaron en la ciudad una vez reconquistada. Tanto la yesera como el osario se cambiaron de lugar una vez que se empiezan a ubicar y a ir edificando la parte trasera. Todo hospital, como todo convento, pero especialmente todo hospital, o es una obra pía de una familia que paga y costea fundacionalmente y mantiene ese hospital, o es, en este caso, parte de una sociedad o parte de un organismo o parte de una orden que se tiene que autoabastecer. Para que se tenga que autoabastecer tiene que tener predios, terrenos que cultiven o que obtengan rendimiento de esos terrenos. Entonces, al hospital se le dan terrenos traseros en lo que es la isla del Júcar, que llamamos, lo que se llamaba entonces, o también en la parte del río, como es el molino que abastecía al hospital, el molino de Santiago y la propia presa de Santiago, que va a ser la primera presa que digamos que luego va a servir para otros menesteres. Al margen de esto tenían también diezmos en determinados lugares de la provincia, o del obispado en este caso, que abastecían de una manera o de otra las necesidades económicas del propio hospital. Este hospital ha tenido muchas fases necesarias de restauración, fases necesarias de ampliación. Quizá tendríamos que hablar de Martín de Aldehuela como, digamos, el sello más importante dentro de lo que es la arquitectura. Martín de Aldehuela es un turulense, un arquitecto que llega a Cuenca propiciado por el obispado, al cual le encargan una serie de edificios religiosos. Más de 10 edificios religiosos de la ciudad tendrán la huella de Martín de Aldehuela, y entre ellos este Hospital de Santiago, sobre todo la fachada principal. La fachada principal, toda ella es de ese barroco que potencia este gran arquitecto, quizá un poco recargado, donde aparecen los elementos ornamentales que suponen la propia Orden de Santiago en sí. Y luego esos detalles que Martín de Aldehuela deja en cada uno de sus edificios, como son los óculos, esa especie de ventana ovalada en vertical, que es el sello o la firma de Martín de Aldehuela. Quizás sea esa la restauración más importante. En la actualidad, en el siglo XX prácticamente, ha habido también algunas limpiezas de cara y restauración de determinadas partes del propio edificio por necesidades de tiempo y de uso, pero quizás no tan importantes en lo que es la cuestión ornamental o la cuestión de traza urbanística o de traza arquitectónica como la de
del siglo XVIII. Estamos en uno de los rincones más privilegiados en plan urbano y en plan pintoresco y natural que tiene la ciudad de Cuenca y que quizá no se le dé la importancia que tiene. Estamos, como bien dices, en lo que fue la ceca, la primitiva ceca o acuñación o fábrica de moneda. Se habla de que Cuenca tuvo posiblemente dos cecas anteriores, una la ceca islámica, pues, que estuviera ubicada en el barrio del Alcázar, y después otra ceca cristiana ubicada en la Merced. Pero realmente la fabricación de moneda empieza a ser importante en cuanto a ubicación cuando aparece la Casa de la Moneda en esta zona que estamos, de ahí que le venga el nombre de ceca al complejo hostelero actual, y que antes de que se ubicase aquí tuviese diferentes funciones, tanto la parte del río, como bien has dicho, con la presa y el molino de Santiago y el hospital de Santiago, con las huertas que abastecían también a Santiago, con algún otro molino como era el molino de la Noguera, que era de alguna manera controlado por molineros que vivían en San Antón, y después de otra serie de presas que van a ir apareciendo en lo que se llama la propia isla del Júcar. Por lo tanto, todo este espacio de atrás tuvo una primitiva ubicación de fabricación de moneda, pero que después pasó por varias vicisitudes a lo largo, sobre todo del siglo XVIII, con ubicaciones diferentes dentro de los mismos espacios. Desde el 1661, que es el momento en que funciona como fábrica de moneda, que es el momento en el que se decide que el CAZ, que tiene que abastecer como fuerza motriz para que las maquinarias, que se llaman ingenios, puedan tener la posibilidad de llevar a cabo el proceso de acuñación de esas monedas, estamos hablando del siglo XVII, hay un momento hasta el siglo XX en el que, sobre todo en ese siglo XVIII, en el que ese edificio de ceca va a pasar a ser también pósito de granado, es decir, de grano, perdón, pósito porque no tenía pósito la ciudad y es necesario tener ahí un almacenamiento de grano. Es cárcel también en un momento determinado, cárcel pública, y también como casa de recogidas, que es como casa de mujeres dedicadas a la prostitución, que no tienen un espacio ni una ubicación, que solamente tenían el hospital de San Jorge en San Antón, y que en tiempos del obispo Flórez Pavón edificará una serie de dependencias para atender a estas mujeres, de ahí el nombre de Casa de las Recogidas. Es decir, toda esa serie de funcionalidades va a ir ocupando el mismo edificio que había sido fábrica de moneda. Ahora bien, ¿cuál es la parte esencial de ese edificio que no se modifica? La parte esencial del edificio que no se modifica es lo que es el CAZ de agua. El CAZ de agua con los diferentes espacios donde se ubicarán digamos, esos ingenios, esas máquinas. Ese CAZ de agua que conecta lo que era el molino de Santiago con la presa de Santiago va a necesitar después llevar esas aguas, desviar por un canal esas aguas hacia lo que se llama el molino de la Noguera o el batán de la Noguera. A comienzos del siglo XVIII, la guerra de sucesión hace mucho daño a la ciudad. Provoca, destruye gran parte de esa funcionalidad del CAZ y del ingenio que hay ahí. Entonces, eso va a suponer que la presa derruida haya que volver a levantarla y se genera una nueva presa que paga una familia importante que son los Cerdán de Landa. De ahí que a partir de ese momento se le llame la presa de los Cerdán. ¿Necesario para qué? Necesario para seguir fabricando moneda y necesario después para lo que va a ser más importante a lo largo del siglo XIX, que es la Real Fábrica de Tapices y Alfombras de los 5 gremios de Madrid, ubicada en el mismo espacio y utilizando los mismos sistemas y los mismos ingenios. Entonces, toda esa serie de cambios o modificaciones, como digo, modificarán o estructurarán el edificio en sí, pero no tanto lo que es la conducción al CAZ del agua y la conexión del agua desde la presa a la otra presa. Cuenca tenía una tradición textil importantísima. Desde el siglo XVI la lana conquense era muy requerida en todos los territorios de España. Era uno de los 4 partidos de la transhumancia de la ganadería española. Eso le hizo que creciera en fama.
El crecimiento en fama de Cuenca le atrajo que la mayor parte de su lana fuera muy bien pagada en los mercados de Burgos, en los mercados de Europa y en los propios mercados castellanos. Esa situación potencia el que haya mucha fabricación en talleres, mucha fabricación de determinados elementos textiles como es los barraganes o como son a lo mejor las telas específicas de seda. Eso va a experimentar transformación y la transformación va a ser en función de la demanda. Cuando hay guerra se necesita más ropa burda, cuando no hay guerra se necesita más ropa fina. La lana cambia, pero el tratamiento también cambia y la fabricación también evoluciona y cambia. Por lo tanto, desde ese momento del 17 hasta el 19 que hemos hablado de la fabricación o de fábrica, Real Fábrica de Tapices de los 5 gremios, hay una evolución en la propia producción textil importante. Al final, ¿en qué se convierte ese lugar? Pues ese lugar en el siglo XX desaparece la industria textil, desaparece la maquinaria, los ingenios que son vendidos a México en la época de Nicolás Peinado, Valenzuela. Hay un dato, una anécdota curiosa que la podemos comentar. Y se convierte en un espacio para las redes eléctricas. Desaparece la red eléctrica española, primero la madrileña, luego la nacional y al final la que actualmente es, que es Eléctrica Española, que es la que ubica una parte importante de lo que es todo ese complejo de edificios que conformó la primera CECA o que conformó la Real Fábrica de Tapices. Hay un momento en que Cuenca desarrolla comercialmente y es el siglo XVI. El siglo XVI es el siglo de desarrollo económico y comercial. Gracias a la lana vienen muchos comerciantes a Cuenca y esa llegada de muchos comerciantes hace llegar también muchos orfebres, muchas personas dedicadas a llevar a cabo talleres porque hay dinero y el obispado es uno de los obispados más ricos del entramado español. Esa situación atrae delincuencia, atrae florecimiento de mesones y atrae abundancia de prostitución. Las prostitutas se encuentran prácticamente abandonadas en determinados espacios de la ciudad, pero en calles al aire libre y en rincones. Esa necesidad de cuidar a este colectivo de mujeres prostituidas hace que algunos obispos y algunas familias de importante peso noble o aristocrático en la ciudad pues apuesten por darles un uso, beneficiarlas y acogerlas. Y entonces se lleva a cabo el Hospital de San Jorge en San Antón, dedicado a la atención tanto sanitaria como de salubridad de este colectivo de prostitutas conquenses. Tiene que llegar el obispo Flórez Pavón en el siglo XVIII para decidir que se haga en una casa mayor, en un espacio donde tengan más beneficios y donde tengan una mejor utilidad, y es cuando el gran edificio que había servido de base como cárcel, como pósito y como fábrica de moneda, sea la casa de las recogidas o arrecogidas, que no tienen ni más ni menos que la función de ayudar a mantener en la mejor situación posible, sanitariamente hablando, a las prostitutas y a los niños huérfanos. Y ese es el origen con una fachada y un edificio del siglo XIX estupendamente realizado, en el que Mateo López hace una planta y alzado para ver con sus chapiteles metálicos, con su fachada barroca, donde están los escudos de los obispos, en este caso del obispo Flórez Pavón, y bueno, pues un edificio de varias plantas importante dentro del entramado urbano de la ciudad. La Casa de la Beneficencia era no solamente lo que ahora tenemos como la fachada y el nuevo edificio trasero que ocupa la Delegación de Agricultura, sino que es todo el espacio de la izquierda, es decir, lo que ahora es el centro de salud, lo que es también la beneficencia que conocemos, todo eso conformaba la Casa de Beneficencia, porque no solo era el edificio, sino también las huertas que abastecían las necesidades de la Casa de Beneficencia. Entonces, esa Casa de Beneficencia sigue manteniendo a gente necesitada, a gente pobre, a chicos y chicas huérfanos, a heridos, viudos y viudas de las guerras y, por supuesto, a este colectivo de mujeres que están sufriendo la pobreza y el hambre en una situación de crisis como es el siglo XVII y como es parte del siglo XVIII.